Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Jeremías, el capítulo 9, versículos del 23 al 24. Por favor, abra la palabra de Dios en este pasaje, Jeremías capítulo 9, versículos del 23 al versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Padre, pedimos bendición, Señor, sobre tu palabra. Que tu palabra en este día hable a nuestra vida. Que tu palabra en este día nos dé la confianza, la seguridad. Que tu palabra en este día pueda ayudarnos a entender, pueda ayudarnos a comprender lo maravilloso que tú eres sobre nosotros, para que nosotros podamos seguir conociéndote, seguir entendiendo quién eres tú a través de tu palabra. Bendito eres, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque sabemos que todas las cosas que acontecen a nuestra vida nos ayudan a bien, y sabemos que tú tienes el control de todas. Gracias, Padre, bendito eres. Recibe toda honra y recibe toda gloria. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén, amén. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Dios? Job una ocasión dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo podemos conocerlo? Mire, vamos a leer una vez más Jeremías 9 del 23 al 24, y la palabra de Dios nos va a dar nuestra confianza y nuestra seguridad de el cómo podemos nosotros verdaderamente conocer a Dios, el que tiene el control, el que tiene todo bajo sus manos, el que nos da la seguridad de que nosotros estamos bien. Dice la palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este texto que nuestro Dios nos enseña, este texto que el profeta Jeremías escribe, aquí nos dice que nuestro Dios quiere que lo entendamos, que nuestro Dios quiere que lo conozcamos. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿O cómo podemos comprender a Dios? Primeramente tenemos que reconocer que muchos cristianos hoy en este tiempo se confunden y viven equivocados en la forma de cómo están tratando de conocer a Dios en sus vidas. Muchos quieren saber de Dios. Mucha gente quiere saber de Dios. Pero muchos cristianos confunden el saber de Dios con el conocer a Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Porque saber de Dios es obtener mucho conocimiento intelectual. Saber de Dios es obtener mucho conocimiento doctrinal, teológico. Pero eso no significa que verdaderamente le conozcamos a Él. Conocer sus propósitos en nuestra vida, tal como nuestro Señor Jesucristo se lo declara a un gran maestro de Israel llamado Nicodemo.
Escuche Juan capítulo 3, versículos del 6 al versículo 10. Escuche lo que nuestro Señor Jesucristo le declara a este gran maestro de la ley llamado Nicodemo. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículos del 6 al 10. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Conocí a Dios, pero no sabía quién era Dios, el maestro de Israel. Necesitamos verdaderamente nosotros, cada hijo, conocer quién es nuestro Padre, entender lo que quiere para nuestra vida, caminar en su camino, hacer su voluntad, y no nada más nosotros tratar de entenderlo a Él para ver qué es lo que podemos hacer. Muchos quieren sentir o experimentar a Dios en sus vidas. Esa es otra equivocación muy grande. Muchos cristianos también confunden conocer a Dios con tener una experiencia de Dios, y buscan de todas formas llegar a sentir a Dios. Cuando oran, cuando adoran, anhelan sentir algo para saber que Dios está con ellos, para saber que Dios está escuchando sus oraciones, para saber que Dios está escuchando sus alabanzas. Pero como no sienten nada, entonces muchos se van frustrados. Cuando no sienten o experimentan algo en sus vidas, viven frustrados. Tenemos que saber que el propósito del Señor no es que lo sintamos o que lo experimentemos. El propósito del Señor es que lo conozcamos, que le creamos a Él. Juan 17:3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, palabras de Él: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, conocerlo a Él. ¿Qué es lo que quiere para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito para nosotros? El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que saber entonces que aunque quizás no sintamos que Dios esté con nosotros, que sí es que sentimos muchos de nosotros su presencia y que está en nuestra vida y que nos acompaña por las bendiciones maravillosas que el Señor nos manda, siempre ha estado ahí. Esto es lo que Dios ha prometido, y lo que nuestro Dios promete lo cumple. Él siempre ha estado ahí. Entonces, ¿qué significa verdaderamente conocer a Dios? ¿Qué significa verdaderamente conocer a Dios? La clave para conocer a Dios está en comprender lo que verdaderamente significa la palabra conocer. ¿Qué es conocer? En el original que fue escrito, la palabra en el original griego, y en el original que fue escrito el texto de Juan 17:3, el que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa palabra conocer, que te conozcan a ti, en el original griego es ginosko, que literalmente significa relación cercana, personal, relación íntima, de amistad con Dios. Ginosko, conocer a Dios. ¿Qué es lo que significa?
Esto nos enseña que el propósito principal de Dios para con el hombre no es que sepamos de Él por medio del estudio, ni que lleguemos a sentirlo o a experimentarlo durante un culto o durante un tiempo de adoración, sino que tengamos día y noche una verdadera relación cercana con Él. Que no nada más cuando sea el momento de la alabanza sintamos nosotros su presencia. Que no nada más cuando sea el momento de que estemos leyendo la palabra o de que estemos orando, sino que es una relación constante con nuestro Dios. Diario, las 24 horas. Tener esa relación con Él, traerlo en nuestra mente, pedirle perdón, pedirle que nos ayude, pedirle que nos dé la dirección, que nos ayude a tomar correctas decisiones, a no hacer lo que nosotros queremos. Y entonces el Señor nos ayuda. El Señor nos dice por dónde tenemos que caminar. El Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Pero tristemente, muchos de los que aparentemente han sentido algo, que se han quebrantado, que hasta han llorado, que hasta han caído postrados durante los tiempos de adoración, tristemente al salir del culto se olvidan del Señor y pareciera en sus vidas que no lo conocen. ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? Algo muy importante. Gálatas 4:9. Mire lo que necesitamos para conocer a Dios. Gálatas capítulo 4 versículo 9. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Gálatas capítulo 4 versículo 9. ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? Escuche lo que dice el apóstol Pablo al escribirle a los hermanos de Gálatas. Y les dice: más ahora, escuche, conociendo a Dios. Y luego Pablo como que no borra más ahora conociendo a Dios, pero como que rectifica. Escuchen lo que nos enseña el apóstol Pablo. Más ahora conociendo a Dios. Y luego dice, sin quitar el conociendo a Dios ni el más ahora. Dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? ¿Qué necesito yo en forma particular, en forma personal? ¿Qué necesito para tener esa relación íntima, para tener esa relación verdadera con Dios? ¿Qué necesito? Lo que necesito en primer lugar es ser conocido por Él. Es lo primero que necesito. Para que primeramente yo conozca a Dios, tengo que ser conocido por Él. El apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice, más ahora conociendo a Dios. No borra el conociendo a Dios, pero como que rectifica, o más bien siendo conocidos por Dios. La única forma que podemos tener una relación con nuestro Dios es que seamos primero conocidos por Él. Y para ser conocidos por Dios, tenemos que tener un vínculo personal con el Señor. El Señor nos tiene que conocer a nosotros. Tenemos que ser conocidos por Él. Tener ese vínculo personal con Él. Es por eso que tenemos que recibir a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida. Muchos nada más lo recibimos como Salvador y no como Señor, porque Señor significa amo, dueño absoluto de todo. Y cuando yo lo recibo como Señor de mi vida, me convierto en un esclavo. Y ahora Él es el amo, Él es el dueño absoluto de toda mi vida. Y entonces comienzo a formar un vínculo con el Señor. Empiezo a ser conocido por Él. Empiezo a tener una relación personal, íntima. Ese vínculo personal
que nos hace conocidos por Dios, nos convierte en hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ese vínculo personal, ese vínculo cerrado con Él, nos convierte en hijos de Dios por medio de Jesucristo. Esto es algo tan importante que no ser conocidos por nuestro Dios produce una separación de nuestro Dios, y es una separación eterna. Por eso es importante permitir a Dios que nos conozca, que conozca nuestro sentar, nuestro levantar, que conozca lo que somos, que entre a lo más profundo de nuestro pensamiento, que escudriñe nuestros corazones, que nos conozca. Porque no ser conocidos por nuestro Dios produce una separación eterna. Escuche Mateo 7, 22 al 23. Y esta separación eterna se convierte en condenación. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. ¿Qué va a declarar el Señor? El Señor va a decir: no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, hacedor de maldad, eres una máquina de maldad. No te conozco, no sé quién eres. Aunque yo llegue diciéndole al Señor: Señor, Señor, yo profetizaba en tu nombre, yo echaba fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor dice: es que yo nunca tuve una relación personal contigo, no te conozco, no hay intimidad, no sé quién eres. Necesitamos permitir que el Señor nos conozca, porque no ser conocidos por Dios produce una separación, y esa separación nos lleva a una condenación eterna. ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? Salmo 51:6. Salmo 51:6. ¿Qué necesitamos para conocer a Dios? Salmo 51:6. Escucha lo que dice el salmista. ¿Qué necesito para conocer a Dios? Escuche lo que dice aquí el salmista. Dice: he aquí, tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué ama Dios? En lo íntimo, la verdad. ¿Y qué ha hecho Él en secreto a nuestra vida? Nos ha hecho comprender sabiduría. Número 2, ¿qué necesitamos para comprender o para conocer a Dios? Para conocer a Dios necesitamos dedicar todos los días un tiempo especial para estar a solas con Él. Un tiempo especial para estar a solas con Dios. No descuidar nuestra relación con Dios. Todo hijo o hija de Dios necesita apartar todos los días un tiempo especial para estar a solas con su Padre, para estar a solas con el Señor, para desarrollar una relación cercana, una relación íntima, una relación personal con Él. La hora que sea del día, no importa la hora que sea, lo que se necesita es que comencemos a tener una relación con Él. Abra su Biblia, léala y comience a tener una relación personal con Él. Ese tiempo a solas con Él es un tiempo para hacer dos hábitos muy buenos. Ese tiempo a solas con Él es un tiempo para desarrollar
dos hábitos muy buenos, dos hábitos muy importantes en la vida de todo cristiano: orar y leer la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos el buen hábito de leer la palabra durante la semana? Tomarla a conciencia, a sabiendo de lo que estoy leyendo, tener comprensión de lectura. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Pero ¿cuántos de nosotros tomamos nuestro celular para ver el Facebook? No levanten la mano. Dos buenos hábitos: leer y orar a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró la importancia y la necesidad de buscar ese tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. Él nos pone el ejemplo. Él nos pone el ejemplo de la importancia y la necesidad de buscar ese tiempo a solas con nuestro Padre Celestial para orar, para hablar con Él, para pedir su guía, para ser fortalecido en su presencia. Escuche Marcos 1:35 y podemos pensar o podemos decir, pero pues él mismo era Dios. Si Él quería, pedía a las huestes celestiales para que vinieran a fortalecerlo o ayudarlo. Podemos decir eso, podemos pensar eso. Pero también Él era un hombre de carne y hueso y tenía lo mismo, las mismas necesidades que nosotros. Pero Él sin pecado, porque tenía una relación personal con su Dios, con su Padre. Escuche Marcos 1:35. Dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí, ¿qué hacía? Oraba. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos a nuestra casa muy de mañana, siendo aún muy oscuro, como a las 5 de la mañana, porque quién sabe dónde andábamos, porque quién sabe qué andábamos haciendo. Y llegamos y nos metemos a dormir, y muy de tarde es cuando salimos. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Podemos decir, no, pues es que nuestro Señor Jesucristo no tenía celular, no tenía fiestas, ¿verdad? No tenía quien lo invitara. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí oraba. Necesitamos estar a solas también con la palabra de Dios, para que ella nos ilumine. Porque la palabra de Dios es nuestra lumbrera que alumbra el camino. La palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestro mapa. La palabra de Dios es nuestra ancla de seguridad, para que ella nos enseñe el camino que debemos de seguir, para que ella nos permita reconocer la voluntad de Dios, para que podamos recibir el mensaje del Señor a nuestra vida, para que podamos entender muchos de sus propósitos, para que podamos entender muchas de las enseñanzas y de las promesas que Él tiene para nuestra vida. Todos los hijos de Dios, y mucho más aún aquellos que predicamos la palabra, tenemos que estar en lo secreto con Dios, escudriñando su palabra para recibir el mensaje de Dios. Pedirle a nuestro Dios. Mire, Jeremías 23:22. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Escuche este pasaje. Jeremías 23:22. Escuche este pasaje. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino.
lo habrían hecho volver de su maldad, de sus obras. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si se hubieran metido conmigo, si hubiéramos estado platicando a solas, él y yo le hubiera enseñado, le hubiera dado las palabras para el pueblo, y entonces el pueblo habría hecho volver de su mal camino, de su maldad. Pero muchos de nosotros no nos recordamos de la palabra de Dios. Y no pregunto quién tiene Biblia, ni pregunto quién la trajo, porque pues como la tenemos aquí enfrente. Y no le pregunto si la lee, porque ya cada quien es responsable de hacerlo. Podemos reconocer que toda relación está basada en la comunicación, es decir, hablar y escuchar. Orar es hablar con Dios, y leer su palabra es dejar que Dios hable a nuestra vida. Leer su palabra es conocer lo que Dios quiere para nosotros. Entonces es necesario comenzar a desarrollar nuestra relación personal. Es necesario comenzar a desarrollar nuestra relación privada con el Señor, y nos vamos a dar cuenta que hay un gran amigo que nos ama, un gran amigo que quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Nos vamos a dar cuenta que hay alguien que ha estado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, protegiéndonos, cuidándonos, amándonos. Nos vamos a dar cuenta que Dios nunca se ha apartado de nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que a pesar de que sufrimos, el Señor ahí está. Que a pesar de que traemos tristeza, el Señor ahí está. Que a pesar de que algo nos duele, el Señor ahí está. Nos vamos a dar cuenta que en los momentos más críticos de nuestra vida, el Señor nos ha tomado en sus brazos y nos ha llevado para que podamos nosotros pasar sin quemarnos y sin anegarnos en nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta que el Señor murió por nosotros derramando su preciosa sangre, y que podemos nosotros tener una nueva vida y una relación diferente con el Señor. Nos vamos a dar cuenta. Entonces vamos a encontrar el sentido de nuestra vida. Entonces veremos a Dios cara a cara a través de su palabra, y sabremos quién es Él. Nos vamos a dar cuenta. Y cuando nos demos cuenta, entonces el Señor nos va a conocer, y cuando clamemos a Él, Él nos va a responder, porque así dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y no nada más nos va a responder, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que ni nosotros ni nos imaginamos que existen. Pero tengamos una relación personal con Dios. Empecemos a conocer quién es Dios. Que Dios les bendiga grandemente. No sé si alguien quiera aceptar a nuestro Señor Jesús.